Bueno, gracias, Chris, por esa cálida cálida introducción y por la oportunidad de venir y compartir una vez más aquí en la conferencia de Ligonier. Ligonier ha sido muy importante para mí a lo largo de los años para obtener un entendimiento claro de las doctrinas de gracia, y ahora he tenido el privilegio de trabajar con R.C. Sproul durante muchos años, así que muchas gracias por hacerme parte de esta maravillosa experiencia. Ahora, realmente aprecio mucho el título de Permanezcan firmes. Lo valoro a Steve Nichols, que nos ha recordado que debemos permanecer firmes debido a la oposición externa que tiene el Evangelio y la misión de la Iglesia, y en última instancia, en tiempos incluso en contra de miembros particulares de la Iglesia. Pero mi tarea es recordarnos que los desafíos de la Iglesia no siempre vienen de afuera, y que también hay mucho desafío a permanecer firmes sin perder nuestra identidad y nuestro propósito, incluso en el nivel más fundamental. Así que he notado cómo mi tarea ha progresado. Inicialmente era permanezcan firmes en el Evangelio, pero como pueden ver en sus programas, ahora es permanecer firmes en la doctrina de la justificación. De modo que mi tarea es enfatizar el hecho de que la doctrina de la justificación por la gracia sola, por la fe sola, en la persona y obra de Cristo solo, es central para el mensaje del Evangelio cristiano. De hecho, me atrevería a decir que la doctrina de la justificación, de hecho, es lo que hace que el Evangelio sea buenas nuevas. Es lo que el chocolate al queque de chocolate. Pero si este es el caso, dado que el mensaje del Evangelio mismo anuncia la salvación para los pecadores, lo que quiero hacer es empezar con quiénes son los pecadores y por qué es necesaria la salvación. En otras palabras, si el Evangelio son buenas nuevas, ¿cuáles son las malas? El artículo 14 de la Confesión belga dice: la creación y la caída del hombre hizo incapacidad para realizar lo que es verdaderamente bueno. Dice lo siguiente: creemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo hizo y lo formó a su propia imagen y semejanza, bueno, justo y santo, capaz en todas las cosas de hacer todo en conformidad con la voluntad de Dios. De modo que Dios creó al hombre a su imagen y lo creó con la capacidad de hacer aquello para lo que fue creado. Probablemente la pregunta del catecismo más famosa cristiana es la pregunta número 1 de los catecismos de Westminster: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre y más alto es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Así que de acuerdo con la confesión belga, Adán fue creado con la capacidad de glorificar y gozar plenamente de Dios. Pero eso hace que surja la pregunta: ¿qué significa glorificar a Dios? Y glorificar a Dios principalmente significa conformarse en pensamiento, palabra y hecho a la ley de Dios, resumida en las dos tablas de la ley, como dijo Jesús. Jesús lo resume en Mateo 22 diciendo:
Este es el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es similar, como a ti mismo. En estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Ahora, mientras los credos y confesiones y catecismos del protestantismo histórico reconocen que Adán fue creado con la habilidad de conformarse a la ley de Dios, estos mismos estándares afirman que Adán voluntariamente actuó en contra de lo que Dios mismo le había mandado. Del Catecismo Mayor de Westminster, pregunta 21. ¿Continuó el hombre en ese estado en el que Dios lo había creado en un principio? Y la respuesta: nuestros primeros padres, habiendo quedado libres a su propia voluntad y a través de la tentación de Satanás, transgredieron el mandamiento de Dios y comieron el fruto prohibido, y por lo tanto cayeron de este estado de inocencia en el que habían sido creados. Toda la humanidad cayó en esa primera transgresión. Respuesta: dado que el pacto se había hecho con Adán como persona pública, no para sí mismo solamente, sino para su posteridad, toda la humanidad que ha descendido de él por orden normal, natural, ha pecado en él y ha caído con él en esa primera transgresión. Noten la declaración que Adán era una persona pública, y esto es o pactual para toda la humanidad, y por lo tanto sus acciones no son solo acciones privadas, sino que también actúa en nombre de todos aquellos que él representa. Por lo tanto, ser la cabeza federal, al ser la cabeza federal, la desobediencia de Adán cae o es acreditada o es imputada o es anotada a toda la humanidad que él representó, y por lo tanto todos son culpables en él, y todos. Los puritanos solían decir: es como si nosotros hubiésemos estado presentes con Adán, participando de su rebelión voluntaria en contra de la ley de Dios. Y mientras Adán fue creado justo y capaz de hacer la voluntad de Dios, todos los que fueron representados por él y en él nacen en una condición en la que ya son culpables, y por lo tanto R.C. era bien conocido por señalar el punto de que uno no se vuelve pecador por pecar, sino que uno peca porque es pecador. En otras palabras, Adán podía resistir, Adán podía obedecer, pero voluntariamente eligió no hacerlo. Y el resultado, dado que él es una persona pública, dado que él es un representante federal, lo que se cumple en él y el resultado de que él lo hiciera es que nosotros nacemos en una condición en la que no podemos hacer la voluntad de Dios. David lo describe nuestra naturaleza o condición caída de esta manera. Dice: he aquí, fui formado y en pecado fui concebido. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento es más explícito al describir nuestra caída y nuestra condición. Dice: y estabais muertos en los pecados y transgresiones en los que caminaban antes, siguiendo al príncipe del aire, que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en las pasiones de nuestra carne, llevando a cabo los deseos del cuerpo y de la mente, y éramos a la humanidad.
Y esto es lo otro que dice Pablo. Nos referimos al efecto del pecado en el intelecto o en la mente. Romanos 8, versículo 7 dice, porque la mente que está puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Entonces, este es nuestro problema en resumen. En nuestro estado caído, somos culpables de transgredir la santa ley de Dios. Demandas, por lo tanto, somos condenados. El amigo de Job, Bildad, da voz a nuestro dilema diciendo lo siguiente: ser justificado el hombre ante Dios, ¿cómo puede? Si aquí ni siquiera la luna brilla y las estrellas no son puras ante Él, cuanto menos el hombre, que es un gusano, que es una lombriz. El artículo 1 de los cánones de Dort lo pone de la siguiente manera: dado que todos los hombres pecaron en Adán y están bajo la maldición y merecen la muerte eterna, Dios no habría hecho ninguna injusticia al dejarlos a todos perecer. Y según las palabras del apóstol, que toda boca se calle y todo el mundo sea culpable ante Dios. Romanos 3, 19 y luego el versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Y Romanos 6, 24, porque la paga del pecado es muerte. Y lo sabemos. Y luego en Romanos 6:23 dice, más el don de Dios, y me gusta lo que dice Lloyd Jones con respecto al pasaje de Efesios: somos hijos de ira, al igual que todos los demás. Dice, pero Dios en su misericordia. Y Martin Lloyd Jones dice, toda nuestra fe, toda la fe del pueblo de Dios cambia con esas dos palabras. Pero Dios, esto es lo que somos. Esto es lo que somos. Esto es lo que merecemos. Pero Dios. Noten que los cánones de Dort también son muy claros cuando dice, esto es lo que merecemos, pero Dios dice. El siguiente artículo 2 dice, pero en esto se ha manifestado el amor de Dios, en que Él envió a su Hijo al mundo, para que todo aquel que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Por supuesto, este es un resumen muy bueno del Evangelio. Es un buen resumen del mensaje del Evangelio. El evangelio es el anuncio de buenas nuevas. Y el anuncio al mundo, y en su vida, Él cumplió todas las demandas justas de la santa ley de Dios, y en su muerte Él satisfizo por completo las demandas de justicia, y la ira de Dios cayó sobre Él. En su resurrección y en su ascensión, Él ha dado una posición justificada y de comunión plena ante Dios. No merecedoras, rebeldes, miserables. Eso es lo que nos dice el mensaje del Evangelio. Y me atrevo a decir que si este es el mensaje del Evangelio, entonces la doctrina de la justificación por la gracia sola, por medio de la fe sola, en la persona y obra de Cristo solo, provee como, y quiero que lo veamos en tres direcciones en términos de por qué es importante permanecer firmes en esto. Pero vamos a ver la confesión, el catecismo mayor de Westminster. La pregunta 70 dice justificación. Y la respuesta es, la justificación es un acto de la gracia libre de Dios para con los pecadores, en el
el cual Él perdona todos sus pecados y acepta y los cuenta como justos ante Él, no por nada hecho ellos, sino solamente por la obediencia perfecta y plena satisfacción de Cristo, que Cristo les ha imputado y que han recibido por fe. Veamos la importancia entonces del contenido del Evangelio, del mensaje del Evangelio en general, y de la doctrina particular de la justificación por gracia como el marco y fundamento de ese mensaje. Señaló rápidamente que no hay injusticia en Dios al dejar a los pecadores en su condenación. Y eso es importante mantenerlo en mente. De hecho, no solamente Dios no es injusto al dejarlos recibir lo que merecen, sino que los pecadores que Él salva, a ellos Él lo hace manteniendo su justicia. Cuando hablamos de este perdón libre, gratuito, no es como que Dios ha barrido los pecados debajo de la alfombra como si nunca los hubiéramos cometido. Por eso Pablo dice que Dios es tanto justo como el que justifica a aquellos que vienen a Él por fe. De modo que esto es lo que sabemos, que los pecadores, todos han pecado y por lo tanto todos merecen el juicio divino. Mas Dios, por gracia, elige salvar a algunos. En nuestra mente caída, nuestra tendencia es preguntar inmediatamente, pero eso no es justo. Y eso es un error categórico, porque esto no se trata de justicia, es un tema de justicia. Si los pecadores son condenados, ya hemos dicho que lo merecen. Y que cualquiera sea salvo por Dios ocurre solo por gracia y nunca a costo de su justicia, porque todo lo que Cristo es lo que los pecadores no arrepentidos experimentarán en el día del juicio, pero Cristo lo hizo por nosotros. Esto es lo que sabemos, dos cosas. Que algunos pecadores, todos los pecadores son condenados y algunos enfrentarán, y también sabemos que algunos pecadores, Dios los ha elegido de entre la humanidad caída. Él ha elegido a algunos pecadores para estar en Cristo. Eso no va a satisfacer a algunos plenamente, pero solo podemos acudir al testimonio de la Escritura. No podemos satisfacer las preguntas de todos los que dicen por qué es así, pero es justo y está bien y es correcto. Y este es el testimonio de las Escrituras, que Dios ha elegido a algunos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y que los ha predestinado para ser adoptados a través de Jesucristo. Hechos 14:48 habla de aquellos que han sido señalados para vida eterna. Y Pablo nos lo pone en más detalle en Romanos 8, del 29 al 30, porque aquellos a los que antes conoció, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primero entre muchos hermanos. Y aquellos a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también justificó. Y a los que justificó también glorificó. En otras palabras, hermanos y hermanas, esto es lo que vemos, que ellos sean merecedores de ira y todos los hombres sean igualmente culpables ante Dios. Dios soberanamente eligió a aquellos ya condenados para darles algo que no merecían. Pero entiendan esto, noten lo que dice Pablo: a los que Él predestinó y eligió, los llamó. Y mi punto es este: el medio por el cual Él llama a los pecadores es el mensaje del Evangelio.
Este mensaje puede ser que verdaderamente sea necedad para algunos, locura. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 1. Pero las mismas noticias que son locura para ellos, para nosotros que estamos siendo salvos, es poder de Dios. En 2 de Corintios, Pablo dice que si nuestro mensaje está velado, lo está por el Dios de este mundo, de este siglo, para que no puedan oír el Evangelio y creer.